Último bloque y estamos con la diputada Alejandra Rodena. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, un gusto, un placer y un saludo a la audiencia. Ya extrañamos, ¿hace cuánto que no venía a visitarnos? Sí, hace bastante. Bueno, pero ahora como rol de diputada con gran protagonismo, sobre todo la semana pasada donde hubo un debate interesante con respecto a la reforma de lo que es la Corte Suprema, o por lo menos los miembros de la Corte Suprema, y donde vos planteaste muy firme que te oponía a estas modificaciones. A ver, la cuestión no es oponerse por oponerse a las modificaciones. Yo creo que es el tema de cómo llegan los temas al recinto, cómo se discuten con anterioridad y cómo son convocados los verdaderos actores de esto que, a ver, Carlos, viste que a veces cuando se habla de las corporaciones hay una suerte de simplificación y se dice la corporación judicial. A ver, las corporaciones no son buenas o malas. Las corporaciones están constituidas por hombres y mujeres en un momento histórico determinado que expresan sus deseos y sus necesidades y que además defienden sus derechos. Eso es una corporación. Con lo cual, la corporación judicial, por llamarlo de alguna manera, había planteado desde sus distintos estamentos, no solamente desde la superestructura que pueden cuando hablamos de la superestructura judicial podemos hablar de los jueces, los fiscales, los camaristas, no solamente que están obviamente con todo el derecho de plantear cuál es su perspectiva acerca de esa reforma, no solamente a ese sector había que haber escuchado, sino también a los trabajadores del Poder Judicial. Y yo te digo esto a riesgo de ser autorreferencial, pero yo ingresé al Poder Judicial en el año 86, tenía 23 años, era empleada de una mesa de entradas, me estaba por recibir de abogada, estuve 5 años entregando expediente, como se decía en esa época, en una mesa de entrada. Agradezco muchísimo esa experiencia que viví, hice toda mi carrera, luego fui funcionaria, fui muchos años empleada, luego fui funcionaria y luego fui 18 años jueza, con lo cual no puedo quedar ajena de esa mirada, que es una mirada tan interesante, porque, a ver, vivimos en una república, y en la república prima la división de poderes. Entonces, cuando uno de los poderes intenta generar modificaciones sobre otro poder, necesita escuchar, básicamente, cuáles son los reclamos de ese sector. Reclamos que son profundamente válidos y en este caso en particular hacían a la carrera judicial. A último momento se quitó uno de los artículos, pero además hace a la cuestión que tiene que ver con la permanencia o no de la actual Corte y de la reforma de una cuestión que tenía que ver con la edad de los ministros de la Corte. Y te aclaro que con esto yo no estoy defendiendo a la Corte, sino que estoy diciendo que o somos institucionalmente correctos y decimos, bueno, si hay que reformar el modo en que el tiempo de duración, digamos, en este caso era el tema de la edad, hagámoslo por la vía correspondiente. Y yo lo dije en el recinto, esto se hace por una constitución, algo que tiene que estar en la Constitución, se modifica en una constituyente. No podemos replicar en la provincia de Santa Fe la metodología o la modalidad que el presidente Milei le ha impuesto a la política argentina, que es cuando algo no me gusta, lo modifico por decreto. Nace inconstitucional, porque vos fijate que... Nace viciado porque el artículo de la Constitución dice 65 años, que está mal, porque en la época que se hizo era una edad importante. Exactamente. Y también podemos discutir si alguien a los 75 años ya tiene finalizada su carrera, tal vez no. Y tal vez esto pero hay que discutirlo en la vía institucional correcta. Y después hay una serie de cuestiones que están planteando los trabajadores del Poder Judicial, una conquista histórica que fue la ley de enganche para el Poder Judicial, que es fundamental que esto permanezca porque hace a la equidad y a la igualdad, y después cuestiones que se están planteando con la cantidad de personal. Mira, yo a veces escucho, Carlos, y esto es me pongo en el lugar de los que hoy están en el Poder Judicial. Y escucho hablar, en el Poder Judicial nadie trabaja, después de las 2 de la tarde se van a jugar al tenis, nada más alejado de la realidad. Que puede haber algún vivo que se va, o que llega tarde, o que no trabaja, como en todos los lugares, como en todos los poderes. Y yo he pasado por los 3 poderes. Ahora estoy haciendo mi revalidación en el legislativo provincial, pero ya estuve en el nacional. Entonces, que digan eso y que simplifiquen eso, mira... El poder Judicial... No, pero aparte la justicia, no ve por la cantidad de expedientes, ha crecido por la cantidad de conflictos que hay. La demanda y yo te digo, social. yo no estaba de desacuerdo en ampliar la Corte porque a veces
la cantidad de expedientes que van a la Corte, más allá que está a término, porque está al día la Corte, Sí, hay sí. que decirlo. Podrían haber sido 9 miembros. Las Sí. constituciones más modernas hay países que tienen 9 miembros. Por O sea, eso. no pasaba por la cantidad. El tema siempre es el cómo. Y cuando me refería al trabajador judicial, la demanda social se ha judicializado tanto, la gente va en busca de una respuesta y me consta. Entonces yo, por eso en el recinto lo planteaba, pregúntenle a los empleados de los juzgados de familia, de menores, los juzgados laborales, del propio MPA. O sea, a ver, hay una búsqueda de respuesta por parte de la sociedad en el Poder Judicial y en el Ministerio Público de la Acusación y también en el Servicio Público de la Defensa, ojo, no nos olvidemos de eso, que integra esta mal llamada corporación judicial, que hoy pone a esos actores en un lugar que necesita ser escuchado. Te cambio de tema porque estamos llegando ya a las últimas sesiones. Hoy, digamos, hoy fue importante, pero queda una semana más. Y se está hablando de que capaz ya se defina el tema de la reforma constitucional. Y ustedes como peronismo tienen varios bloques, está un bloque de 5 individuales, de a 2. Es decir, ¿cuál es la postura del PJ hoy ante la reforma constitucional? El peronismo tiene algo fantástico en la provincia, a pesar de la diáspora que implican las derrotas, y esto hay que admitirlo. Se ve en la Cámara con la cantidad Bueno, eso no tiene que asustar. Mira, el peronismo es un bicho resistente en la historia de la política argentina y ha demostrado que siempre que la situación social se ha complicado o que ha habido malestares sociales o necesidades de reivindicar esos derechos que son importantísimos y que sabemos que hacen a nuestra matriz histórica, el peronismo siempre ha sabido ubicarse, aún teniendo fracturas internas, que eso, bueno, esto es parte un poco de las dinámicas de los partidos modernos. Y hablando de partidos modernos, nosotros logramos, promediando este año, la conformación de un PJ unido, de un PJ donde están expresadas todos los sectores, donde tenemos un consejo ejecutivo claramente y donde tenemos una mesa política. ¿Pero tomó decisión, digamos, Mirá, una resolución del PJ, cómo se va a plantar ante esta propuesta? Nosotros nos hemos expedido sobre temas fundamentales de lo que tienen que ver con la agenda social y te señalo dos. La reforma previsional, que fue un tema que realmente yo lo dije varias veces, pero esto también ha sido manifestado por el propio partido. La reforma previsional no fue una reforma previsional, fue un ajuste, y lo sabemos porque si vos le consultás los bolsillos a los activos y a los pasivos, fue una reforma peor, porque fue una reforma regresiva, que es algo absolutamente inconstitucional. Las constituciones modernas son progresivas y no regresivas, y eso la sociedad lo tiene que saber. Por otro lado, tomamos una posición con respecto a esto último que ocurrió con estos ataques innecesarios a la Corte y al Poder Judicial, planteando que exhortábamos al Ejecutivo a mantener una postura de respeto a la división de poderes. Y este lunes que viene vamos a reunirnos en el PJ de acá, de la capital, para ver cómo encaramos el proceso de la constituyente. Yo estoy convencida que nosotros tenemos una buena constitución. Es una constitución del año 63, tampoco es una constitución que tiene 200 años, pero también es cierto que hay institutos jurídicos, para que se entiendan, que deben ser incorporados. Hay agendas importantes como la agenda del clima, la agenda que tienen que ver con los municipios y comunas, la agenda del diálogo público-privado. Nosotros el peronismo siempre ha estado muy abierto al diálogo con las instancias privadas, a pesar de que rescatamos un fuerte rol del Estado, que convengamos que el mundo entero está demostrando que el Estado es el gran ordenador de la vida social, y lamentablemente tenemos un presidente y a veces un gobernador que replica estas gestualidades, lamentablemente. Yo siempre lo digo, es lamentable porque a veces espasmódicamente el gobernador replica estas cuestiones que se manejan a nivel nacional y que tienen que ver con supuestamente el fin del Estado. Anda a preguntarle al resto del mundo cómo se manejan cuando se habla de la utilización de los recursos naturales, de la protección a la niñez, a las mujeres, a los adultos mayores, a los discapacitados. Todo se hace desde el Estado, a las comunicaciones, Pero déjame centralizar, porque nos queda pocos minutos, ya estamos cerrando el programa. El tema es, ustedes son reformistas, ¿van a apoyar en general y en particular van a hacer algunas observaciones? Mira, yo soy orgánica.
y vengo acá como miembro de un partido que te dije se ha dado una nueva conformación, que tiene un presidente, que tiene un consejo que funciona. Nos vamos a dar esa discusión este lunes y ahí nos vamos a expedir. Y te digo más, Carlitos. Tenemos una buena constitución. No vaya a ser que este cambio de época tan regresivo genere, en virtud de estas mayorías que se construyen a veces con tanto apuro y con tan poca capacidad de reflexión, terminemos teniendo una constitución más regresiva que la que tenemos ahora. Ojo, 40 segundos, 30 segundos. Este sábado viene Cristina Rosario. ¿Va a estar ahí? Ahí estaré. Como siempre, yo soy una aliada estratégica del kirchnerismo desde el primer día que renuncié al Poder Judicial y que conformamos un espacio plural. Siempre mantuve esa posición y la sigo manteniendo. Gracias, Alejandra. Gracias, Carlos. Bueno, hasta acá llegamos. La semana que viene, en este mismo horario y en esta misma señal.